Bueno, lo que vamos a hacer es una implementación de estrategias de grupo, para el cual tenemos nuestro dominio raíz que se llama waldart.local y nuestro subdominio que está en nuestro server core que se llama dsmart. Pero antes hay que crear las unidades organizativas, usuarios, para poder después agruparlos. Entonces lo primero que hago es crear las unidades organizativas, para cual yo he creado unos scripts para solo ejecutarlos. Ya ejecuté el comando de las OUs, pero lo vamos a ejecutar otra vez. En caso de ejemplo, me va a dar error porque ya todas están ahí. Gerencia general. Vale, ahora hay que importar los usuarios. Para ello he creado unos archivos LD y solo se pueden importar o exportar con el comando ldiff. Entonces para ello solo ponemos el parámetro de id de importar y el nombre del archivo, que es usuarios waldart.ldiff. Y ahí están nuestros 24 usuarios ingresados con éxito, que los podemos ir a verificar en el Snap Engine, usuarios y computadoras de Active Directory. Por ejemplo, aquí ya están todos los que pertenecen ahí, solo hay que habilitarlo, pero eso después. Bueno, ahora ya podemos crear grupos. Entonces para ello he hecho otro script donde creo mi estrategia de grupos y también he puesto los miembros en ellos, que es un poco largo, pero solo ejecutamos el script y ya vamos a tener nuestros grupos globales. Entonces para ello hay que cambiarle la extensión al .cmd. Grupos globales .cmd. Me equivoqué, Waldart. Ahora sí. Ya está creando todos los grupos. Dice correcto, como pueden ver, correcto. Y los podemos ir a verificar siempre en el Snap-in de usuarios equipos de Active Directory. Y aquí están nuestros grupos. Aquí podemos ver que ya tiene los miembros asignados, que son en el script. Ahí solo es un parámetro que se llama members. Se coloca el disk name de todos los miembros de ese grupo. Ahora con esto podemos crear nuestros grupos DL, que lo vamos a crear en la OU permisos. Pero para esto antes hay que crear los grupos globales en nuestro servidor 2008. Para ello nos vamos a nuestro servidor 2008 y nos colocamos en la carpeta compartida que está aquí en nuestro server 2003. Para ello ocupamos el comando netuse y aplica el nombre del servidor, la carpeta compartida, y nos dice ya se está utilizando porque ya le había dado antes. Y aquí está en nuestro, podemos acceder por la carpeta Z, y ya nos colocamos, ya podemos ver
lo que está aquí. Entonces vamos a ejecutar aquí los scripts para las unidades organizativas, después la de los usuarios y así. Ahí se van a empezar a crear las Us. Ya estuvo. Ahora vamos a importar los usuarios ocupando siempre el edit de importar el nombre usuarios smart.ls. Y está, todos los usuarios se ingresaron correctamente. Ahora, al igual que como hice en 2003, creé un script de los grupos globales a crear. Con los que tengan miembros se los incluí de una vez, que solo se pone el disk name seguido del parámetro members en los grupos donde se va a necesitar. Se lo ejecutamos. Hay que cambiarlo aquí. .cmd grupos globales de smart.cmd. Ejecutamos y se van a empezar a crear los grupos globales. Ya con esto podemos empezar a crear nuestros grupos domain local en ambos servidores. Inicialmente los vamos a crear aquí para hacerlo en modo gráfico, para que sea fácil, y también tengo un script pero solo para los grupos en Dsmart, que también creé una OU que se llama permisos. En modo gráfico nos vamos aquí en OU permisos, a nuevo grupo, y de nombre le vamos a poner porque va a ser un domain local para darle permiso a la carpeta memorias laborales, que va a ser de modificación en el dominio Walmart. Lo ponemos como domain local, le damos ahí, aquí está. Ahora tenemos que configurar los miembros. Entonces para ello nos vamos a la pestaña de miembros de propiedades, agregar, y aquí nos dice que los gerentes de primera línea tanto de Walmart como Dsmart requerirán acceso de modificación. Entonces aquí tenemos gerentes de primera línea, gerentes primera línea, no era así, lo buscamos específicamente. No lo encuentran, quizás no se creó cuando importamos los grupos. Gerentes de primera línea guardar, y ahí está. Entonces volviendo, gerente de primera línea, y aquí está, que está aquí en nuestro dominio guardar. Ahora tenemos que ir a buscar el que está en Dsmart. Para ello vamos en ubicaciones y aquí está la rama de Dsmart. Buscamos en la U gerencia primera línea y aquí tiene que estar nuestro grupo que se llama gerentes primera línea Dsmart, y aquí está. Tal y como es la teoría, se pueden aplicar
grupos globales del subdominio que sea o dominio que sea en un domain local. Y esto tendría que ser para todos los grupos de L que planteé mi estrategia. Y finalmente vamos a correr el script de los grupos de L que se van a crear en nuestro server core. Selectamos grupos de L Gitsmart CMD. Solo para corroborarlos, los podemos buscar conectándolos con el dominio en la U permisos. Y aquí está nuestro DL que creamos con el script. Eso sería todo.